Saludos, esta es la primera clase sobre ondas mecánicas. El capítulo de ondas mecánicas tiene 8 subtemas y entonces vamos a comenzar en este día o en esta clase con discutiendo los tipos de ondas mecánicas, ¿no? Bien, las ondas son otro tipo de movimiento. Existe movimiento translacional, rotacional, vibracional, ¿ok? Pero este se llama movimiento que ondulatorio. El movimiento ondulatorio es muy diferente a los otros, ¿ok? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, ilustramos un terremoto. El terremoto, si sucede en algún lugar, por ejemplo, si sucede en determinado lugar del planeta, digamos, esa información tarda cierto tiempo en llegar a otros lugares. Entonces, eso implica con qué velocidad viaja esa información. Se puede observar que no es que se viene la Tierra desde allá hasta el otro sitio. Entonces, una de las características importantes del movimiento ondulatorio es que no se transportan las materias, no se transporta materia, sino que se transporta energía. Bien, entonces vamos a ver los tipos de ondas mecánicas. ¿Por qué digo ondas mecánicas? Porque existen varios tipos de ondas. O sea, existen ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, eh, ondas gravitacionales, ondas de materia, bien, que tienen diferentes naturalezas, pero todas se comportan de cierta forma igual, ¿ok? Es, por ejemplo, si tenemos el perro, pueden haber diferentes razas, tamaños, pero ¿cómo identificas que determinado animal es un perro? Por sus comportamientos, es característico del perro. Entonces, igual con las ondas, no importa la naturaleza, ella va a tener características muy bien definidas para saber si es un movimiento ondulatorio. Entonces vamos a comenzar con la subsección 15.1, tipos de ondas mecánicas. Entonces, ¿qué me dice aquí? Una onda mecánica es una perturbación, ¿ves? La palabra ¿qué? Perturbación, que viaja por un medio material o una sustancia que es el medio de la onda. Entonces, aquí vemos ingredientes, vamos a ver ya ingredientes. Pues si puede ver la presentación, bueno, tiene letras en negro, en negrita y en cursiva. Entonces, una onda mecánica. ¿Qué es una onda mecánica? Es una perturbación que viaja por un medio material. Bien, y ese medio material o sustancia es el medio de la onda, ¿no? Entonces vamos a necesitar un medio por medio del cual se propague la perturbación, y eso va a ser una onda mecánica, ¿no? Entonces, una de las características importantes es que al viajar la onda por el medio, las partículas que constituyen el medio sufren desplazamiento de varios tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda, ¿okay? Desplazamiento, pero ellas vibran alrededor de puntos fijos, ¿okay? O de su punto de equilibrio, pero no viajan con la onda, ¿okay? Entonces tenemos dos tipos de ondas, ahorita lo vamos a ver gráficamente. Tenemos ondas transversales y ondas longitudinales, como aparece aquí abajo. ¿Ve? Onda transversal y onda longitudinal. ¿Qué es una onda transversal? Bueno, en ese caso, yo voy a ilustrarlo con esto que tengo a mano. Si hacia allá viaja la onda, en esta dirección, las partículas se mueven en este sentido, o sea, perpendicular, formando un ángulo de 90 grados a la dirección de propagación. Eso sería una onda transversal. Y la onda longitudinal es cuando la onda viaja hacia allá, pero el medio se mueve en la misma dirección de la onda, vibra, ¿no? Eso sería onda longitudinal. Vamos a ver una ilustración con un video. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una onda. Cuando le hacemos, agitamos una cuerda, como se puede ver, la perturbación se aleja de uno, cuando uno lo perturba, se aleja de la mano. ¿En la dirección qué? En esta dirección, como pueden ver, dirección B. Pero las partículas de la cuerda se mueven hacia arriba y hacia abajo, se mueven así. ¿Qué? Bien, entonces sería una onda transversal, porque las partículas se mueven perpendicular a la dirección de propagación, como se observa en esta ilustración. El otro es, por ejemplo, en un fluido. ¿Ok? En un fluido, si yo empujo un fluido, por ejemplo, ahí tienen como una especie de pistón, entonces esa perturbación viaja en esta dirección, en la dirección a lo largo del tubo. Pero las partículas del fluido se mueven también en esa misma dirección, vibran en la dirección de propagación de la onda, ¿no? Eso sería una onda
una onda longitudinal, ¿ok? El otro ilustración sería una onda que es una composición de los dos, por ejemplo, una onda en un líquido, ondas en la superficie de un líquido. Si nosotros agitamos el agua, como lo hacen en esta mano, eso lo podemos ver, las partículas no suben y bajan, sino suben y también bajan. No, suben y bajan, pero perpendicular al movimiento de la onda, pero también en esta dirección, en el movimiento horizontal. Sería un movimiento paralelo a la onda, sería, digamos, ella experimenta como un movimiento circular. ¿Okay? Eso es ideal. En este libro, o en esta clase, nosotros vamos a hablar solamente de ondas transversales y longitudinales. Bien, veamos el siguiente. Vamos a ilustrar esto, un ejemplo con un tipo de onda muy común en los partidos de fútbol. La podemos ver. Veamos, aquí observe que la gente se va parando, ¿ok? Perpendicular a la dirección de desplazamiento de la ola humana. O sea, la perturbación, ¿ves? Es una perturbación. Observe ahorita cuando vienen cerca de las personas que están filmando, se puede ver que la gente se para perpendicular, pero eso, ¿ves? Perpendicular. Y pasó la información. Esa perturbación pasó por ese lugar. Ellos se pararon, bien, perpendicular a la dirección de propagación. Eso sería una onda transversal. El medio, ¿quién es el medio? El medio en este caso son las personas, ¿no? Entonces eso es un bonito ejemplo porque lo vemos mucho. Otro ejemplo, vamos a ver acá. Esto sería, no le pongo el volumen para ir explicándoselo. En este caso tenemos una onda longitudinal. El sonido es una onda pero longitudinal. Cuando prendemos un parlante, él empuja el aire que está al frente de él. ¿Okay? Depende con qué la intensidad lo empuje, con qué frecuencia es que nosotros también recibimos esa información en el oído. Pero lo más importante es que es una onda longitudinal porque las partículas se mueven en la dirección que se mueve el sonido. Bien, no importa que lo haga en forma esférica, siempre se van a propagar en la dirección en la cual se propaga la onda, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, un resorte. Un resorte lo podemos perturbar perpendicularmente o longitudinalmente, o sea, podemos crear dos tipos de ondas en un resorte. ¿Ves? Aquí tenemos, si el resorte se mueve así, sería una onda transversal. Vamos a ver cómo lo ilustra acá. Ellos elongan el resorte, lo estiran, bien, y lo perturban. Cuando se perturba, ahí viene un detalle, cuando se perturba es que se hace un trabajo, y como sabemos que cuando hay un trabajo hay una transmisión de energía, ¿ves? Entonces al estarle hacer así, eso es una onda que transversal, porque las partículas suben y bajan, ¿ves? Suben y bajan perpendicular a la dirección a la cual se propaga la onda. ¿Ve? Eso sería. Ahora observen que la persona está haciendo un esfuerzo, o sea, un trabajo, y ese trabajo se transmite en energía en el medio. En este caso el medio es el resorte. Miren este ejemplo. La perturbación viaja en la misma dirección de la onda. Entonces esto sería una onda longitudinal. Bien, ¿Ve cómo se observan? Entonces aquí el objetivo es comprender que existen ondas longitudinales, ondas transversales. El medio es importante. En este caso, aquí pueden ver los ejemplos. El medio para el parlante es el aire. El medio para el resorte mismo es el medio para la onda en el resorte, ¿no? Y son ondas longitudinales, ¿no? Ahora observen lo siguiente. Ahí tiene un ejemplo. Depende del medio, también va a depender la velocidad de propagación de la onda. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante. Cuando nosotros hablamos y está el aire, ese es el medio. Pero si hablamos debajo del agua, vamos a tener otro tipo de velocidad de propagación. Observen que esto, si fueran puras las moléculas del aire, se están moviendo de esta forma. Si yo coloco un parlante entre un tubo, puedo ver que ellas se desplazan en la dirección de la onda. ¿Ve? Puede ser un sólido o puede ser un líquido, ¿okay? Pero el sonido la perturbación del sonido es longitudinal. Mire, puede ser sólido,
puede ser un líquido, puede ser un gas. En ambos casos los medios cambian, pero el sonido se transporta, digamos, el movimiento es tipo longitudinal, ¿ok? Bien, esto vamos a regresar después, pero no, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Son propiedades de las ondas porque las ondas van a tener ciertas características, va a tener longitud. Longitud donde es la distancia entre dos máximos de perturbaciones. Entre dos máximos de perturbación, por ejemplo, cuando se está en el estadio, siempre hacen una sola onda y viaja, ¿verdad? Si las personas se separaran cada 2 minutos o cada minuto, entonces una persona alguien podría decir, bueno, entre estas personas se separaron y estas personas se separaron, la distancia entre ambos perturbaciones es lo que se llama longitud de onda, ¿no? Vean, vamos a seguir. Aquí tengo un ejemplo claro. Aquí tenemos un ejemplo claro de... Vamos a cerrar que no se vea nada. Bien, esto es un ejemplo de una onda para hacer ejercicio, pero a ver, aquí tengo una cuerda. Eso lo usan mucho en los gimnasios hoy en día. Y ahí lo que ve, la persona está ejerciendo un trabajo, ve ahí, hay más amplitud, ¿ve? Pero él no está, él está moviendo, haciendo que el medio, que en este caso, ¿quién es el medio? La cuerda. La cuerda se mueve con cierta velocidad. La velocidad con que se mueve la onda no es la misma con la velocidad con que las partículas vibran, ¿ok? Bien, entonces en este caso el medio sería ¿qué? Una onda, el medio sería la cuerda y la onda sería tipo transversal. Bien, tipo transversal, ahí se ve que las partículas suben y bajan. Miren, aquí se ve claro. Las partículas suben y bajan y la onda se mueve alejándose de la persona, pero las partículas de la cuerda se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación. Bien, vamos a seguir acá. Entonces, observen lo siguiente. Estos ejemplos tienen tres cosas en común. La primera, la perturbación siempre viaja o se propaga por el medio con una rapidez definida llamada rapidez de propagación o simplemente rapidez de onda, determinada en cada caso por las propiedades mecánicas del medio. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Que la velocidad de la onda depende del medio. ¿Ok? Pero, o sea, no importa de qué forma, lo importante es que depende del medio. Bien, ya veremos con detalle matemáticamente eso. Bien, usaremos el símbolo V para la rapidez. La rapidez de la onda no, miren lo que dicen, la rapidez no es la rapidez con la que se mueven las partículas cuando son perturbadas por la onda. O sea, la rapidez en un estadio, en una ola humana, la rapidez no depende de la velocidad en que las personas suben y bajan, ¿no? No depende de eso. Volveremos esto a la sección 15.3, ¿ok? Segunda, el medio mismo no viaja. Nunca el medio se traslada por el espacio. Sus partículas individuales realizan movimientos verticales u horizontales alrededor de posiciones de equilibrio, ¿ve? Si la onda viaja hacia allá, las partículas suben o bajan, pero alrededor de un punto de equilibrio, o se mueven en la dirección de la onda o perpendicular a ella. Más nada. Pero ellas no se van de ese lugar. Lo que viaja es el patrón general de la perturbación ondulatoria. Tercero, para poner en movimiento cualquiera de estos sistemas debemos aportar energía. Eso es lo que he hecho varias veces, ¿no? Aportar energía realizando trabajos mecánicos sobre el sistema. Hay que realizar un trabajo para que se genere la onda. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se mueve? Aquí lo dice en cursiva. La onda transporta esta energía, ¿cuál? La que se hace por medio de trabajo, de una región del medio a otra. Entonces, en resumen, las ondas transportan energía, pero no materia, de una región a otra. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, para cerrar esto, existe la onda. La onda es una perturbación que viaja a través de ¿qué? De un medio. Las partículas del medio se pueden mover perpendicular
a la dirección de propagación de la onda o paralelo. En ese caso tenemos dos tipos de ondas, ondas transversales o ondas longitudinales. Podemos ver que las ondas en el sonido, que vimos en los videos, es una onda que longitudinal. La onda en una cuerda es transversal. La onda en el agua, en la superficie del agua, es una combinación de ambos. Bien. Aquí tengo otro ejemplo. ¿Ven? Observen lo siguiente, esto es un pulso porque es una sola perturbación. Observen la línea de equilibrio, esta línea que aquí, y las partículas se mueven alrededor de ese equilibrio, de esa línea de equilibrio, pero no se mueven, o sea, no se trasladan desde ahí. ¿Ve? Esto también lo veremos más adelante, pero aquí hay una cosa importante, que es el pulso. El pulso es solamente una sola perturbación. Diríamos que lo que se forma en un estadio de fútbol es un pulso. Bien. Vamos a ver, de esto vamos a entrar más en detalle. Todo eso que está haciendo la persona, que es los armónicos. Podemos ver que un punto aquí en el centro no se mueve. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bien. Por los momentos quiero es que conozcan las propiedades de la onda, que es lo que nosotros nos encargamos en este momento. La otra sección sería ondas periódicas. Ok, ya sabemos cómo son las ondas, ¿no? O las propiedades generales. ¿Son transversales o son longitudinales? ¿Necesitan un medio para transportarse? Sí. ¿Tienen una velocidad? También. ¿La velocidad depende del medio? Sí. Eso lo hemos dicho, pero no he dicho cómo, ¿no? Ahora vamos a la siguiente sección, que se llama ondas periódicas, la subsección. Observemos. La onda transversal en una cuerda estirada de la figura 15.1, la que estamos viendo al principio, es un ejemplo de un pulso de onda. Bueno, lo que vimos ahorita con el video, un pulso, lo que viaja es un pulso, una sola perturbación que se traslada. La mano sacude la cuerda verticalmente una vez, ejerciendo una fuerza transversal sobre ella. El resultado es solo un pulso que viaja a lo largo de la cuerda. La tensión de la cuerda restablece su forma recta una vez que el pulso ha pasado. Eso lo vimos ahorita en el video, que la persona estaba haciendo así y tenemos una línea divisora, una línea que nos orienta. Ahora observemos, se da una situación más interesante cuando imprimimos un movimiento repetitivo, repetitivo, ¿no? Una cosa es cuando se le hace una sola vez y otra cosa es cuando se le hace varias veces, un movimiento repetitivo, un movimiento periódico en el extremo libre de la cuerda. Entonces cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico al propagarse la onda y tendremos una onda periódica. Bien, observemos otra vez. Ahí teníamos simplemente un pulso, viajó y rebotó. Observe que rebota por debajo, por donde, si va por encima, ok, ahí está la línea divisora, ¿no? Miren, lo que yo quiero observar es que si viene por aquí, se regresa por debajo. Es que se llama la reflexión de la onda, lo vamos a ir viendo posteriormente. Ahí se dio un pulso, eso es lo que está diciendo la teoría, un pulso. Cada punto donde él lo llama, estos puntos que está aquí arriba, donde está el extremo de una cuerda, se llama nodo, y en el otro también se llama nodo. ¿Ve? Digamos, él está haciendo una sola, pasa que no se ve bien, pero él estaba meciéndola, teníamos una onda, dos nodos y en los puntos donde, por ejemplo, se llama antinodo. Miren, este punto donde la partícula no se mueve se llama nodo y digamos, vamos a llamar la protuberancia, la forma así, vamos a decirle la barriguita, se llama antinodo. Observen cómo él lo mueve periódicamente. Mire, se forman varios nodos y varios antinodos. Observe que el nodo, mire, ese punto no se mueve la cuerda. Nodo, mire, él hace movimientos más fuertes, pero periódicos. Esto es una onda periódica. Cuando tenemos una onda periódica, entonces forman nodos, antinodos. Y eso lo está haciendo manualmente, ¿ves? Manualmente. Entonces, esto es una onda periódica y es muy sencilla de describir matemáticamente. Por eso hablamos de ondas periódicas. ¿Qué les parece? Bueno, estos se llaman armónicos, pero bueno, más adelante veremos eso. Bien, nodo, antinodo, nodo, antinodo. Bien, observemos lo siguiente. Vamos
Bien, entonces ya sabemos que es una onda periódica. Una onda periódica es porque en un extremo se le hace un movimiento que, o sea, el movimiento es periódico en un extremo de la cuerda y eso digamos, se forma un patrón, ¿no? O sea, entonces vamos al siguiente, la siguiente página. ¿Ve? Observen aquí, ondas periódicas transversales. Esas son transversales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la cuerda. Por ejemplo, esto es un sistema masa-resorte. Vamos a ver, aquí un bloque de masa M unido a un resorte tiene un movimiento armónico simple y reproduce una onda sinusoidal que viaja a la derecha por la cuerda. Bien, supongamos que en un extremo yo lo hago vibrar. Pasa que, bueno, aquí tenemos, si yo hago vibrar la cuerda, se va a generar lo siguiente, ¿ve? Valles y crestas. A esto lo vamos a llamar, también le llaman antinodos, ¿ok? Y los punticos donde él no se mueve de la posición original de la cuerda, del equilibrio, se llama nodo, ¿bien? Este es sencillo, vamos a ver qué dice aquí. En particular, suponga que movemos verticalmente la cuerda con un movimiento armónico simple. La cuerda la vamos a mover con un movimiento armónico simple. Con amplitud A, frecuencia F y frecuencia angular que es omega igual a 2πf. Y un periodo T. Esos son movimientos armónicos. Eso ya se sabe que funciona así, ¿no? Pero en ese punto yo lo voy a mover de esa forma. Entonces, en la figura 15-13 se muestra una forma de hacerlo. Entonces, la onda producida es una sucesión simétrica de crestas y valles. Bien, como veremos, las ondas periódicas con movimiento armónico son esencialmente fáciles de analizar, no es difícil. Ahorita dice que es difícil. Las llamamos ondas senoidales. Resulta que cualquier onda periódica puede representarse como una combinación de ondas senoidales. Por lo tanto, este tipo de movimiento ondulatorio merece especial atención. ¿Qué es lo que pasa? Una onda, cualquier onda periódica que no sea senoidal, se puede representar como una suma de senoidales. Por eso hay que estudiar la senoidal. Eso está relacionado con, por ejemplo, con las señales que son analizadas con transformada de Fourier, las señales del corazón. Tenemos las ondas, las señales que son ondas, son periódicas, pero no tienen forma senoidal, sino tienen una forma rara. Eso se puede escribir en función de puras ondas senoidales. ¿Bien? Pero eso no es el tema de esta clase, pero hay que nombrarlo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo están haciendo eso que ilustran ahí en el libro. Vamos para que vean. Aquí no lo hacen con un resorte, sino lo hacen con un motor que gira. Es lo mismo, ¿no? Se ve lo mismo. O sea, un motor que crea un movimiento en el otro extremo. Observen. Eso es cuando se perturba, ¿no? Ahora prenden el aparatico. Él da vuelta allá porque es más fácil que dé vuelta. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Él está dando vueltas allí en ese extremo. Y entonces, observen lo siguiente. Observen. Miren. Eso depende de la tensión. Entre más lo ala o menos lo ales. Y hay partes donde no se forman. Miren, aquí se forman tres valles y dos nodos. Pero eso depende de cuánto lo estires. O sea, depende de la tensión. Ok. Dejemos que pase la presentación. Aquí tenemos, ve, ahí tenemos algo que pesa, un objeto y lo alan, ve, cambió la tensión, ahí tengo que tres nodos porque se cuentan los extremos y tres nodos y se cuentan dos valles y dos crestas. Miren lo importante, ahí tengo tres nodos. Cuando yo pongo en el nodo, es como si ese punto no se estuviera moviendo, entonces no afecta el movimiento. ¿Ves? ¿Ves cómo se hace? Ok. Y se queda uno con eso. Ahora eso, ahí tengo solamente un valle. Él lo puede estirar, mire, él lo estira y ahora se forman más pequeñas. Otras ondas, otras nodos y otras ondas, ¿no? Eso es una onda estacionaria senoidal, estacionaria. Ella es como si tuviera una fotografía. ¿Ok? Esto lo hacen con una luz estroboscópica. Vamos a ver. Pero esto es básicamente lo que está diciendo el libro en una figurita, se lo estoy colocando en un video, ¿no? Vamos a ver. No creo que se haga tan largo.
Mira, muy importante. El, 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 digamos, ellos van a poner vamos a ver qué es lo que están haciendo. No, no. O sea, digamos con la frecuencia, la frecuencia con que parpadea la luz puede tener la misma frecuencia de la onda y ver la onda siempre como si estuviera parada, como si no se moviera el cable. Vamos a ver. ¿Ven? Ahora le van a poner ¿le ves? La luz estroboscópica hace que realmente vea cómo se está moviendo por dentro la onda, ¿ves? O sea, son fotografías. Es la misma cuerda, pero vista en diferentes posiciones, en diferentes instantes de tiempo, ¿ves? Entonces, realmente hay ondas, eso se llama onda estacionaria, ¿no? Sigamos vamos a seguir. Esto está en la presentación. Bien, con eso estamos ilustrando eso. Esto que está acá, esto es lo que aparece allí. Eso ya se puede ver, ¿verdad? Aquí tenemos el mismo efecto. Observen, y es una de las cosas que necesito que internalicen. Es propiedad, después la matemática va a ser sencilla, porque es solamente una función seno. Entonces, observen lo siguiente acá. No, estos ondas, esto es una onda estacionaria, pero de sonido en una placa. Pero lo que quiero que vean es este. Vamos a ver si lo tenemos. Ok, ve. Mire, eso depende de la tensión, ¿ve? De la tensión. Entonces la tensión, que es la propiedad del medio, observen, la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ahorita vamos a ver qué es la longitud, ¿ve? La longitud es la distancia entre dos crestas. ¿Ok? No, sí, entre dos crestas. Dos crestas sucesivas. Bueno, lo que pasa es que en ondas estacionarias, bien, es diferente entre dos nodos. La distancia entre dos nodos es la mejor. La distancia entre dos nodos es la longitud de onda. Observen que la velocidad tiene que ver con la tensión. Ahorita les hago mejor la longitud de onda. Tiene que ver con la tensión, ¿ve? Y mu es la densidad de masa. La densidad de masa de la cuerda. Entonces, la velocidad tiene que ver con la propiedad del medio, ¿ve? Tensión y masa. En la onda de sonido tiene otras propiedades el medio, pero tiene que ver con las propiedades del medio. Vamos a ver. Sigamos. Bien, entonces, ondas periódicas longitudinales. Bueno, las que estamos viendo serían ondas periódicas, ¿qué? Transversales. Y están las ondas periódicas longitudinales, que en este caso es el sonido. Mire, para entender la mecánica de una onda periódica longitudinal, consideramos un tubo largo lleno con un fluido. Ahorita vamos a ver un video donde el fluido es el aire, pero adicionalmente le colocaron esferitas de anime, o no sé cómo le llaman acá, de poliestireno, con un pistón, porque la bolita de poliestireno nos permite visualizar el movimiento del aire, porque la que la empuja es el aire. Bien importante. Entonces, con un pistón extremo, en el extremo izquierdo, como en la figura 15.1b, la que vimos al principio, donde había un tubo y había alguna mano perturbando el medio, ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Eso se hace con una corneta y con un tubo. ¿Okay? Vamos, si quieren, veamos acá. Mire, ve. Aquí tenemos en la corneta, ¿okay? De un generador de señales, y tenemos el medio que es el fluido, pero le colocaron esferitas de anime para observar, apreciar mejor el movimiento, ¿ves? Entonces el movimiento la onda longitudinal, mejor dicho, el sonido es una onda longitudinal, ¿no? Si empujamos el pistón, comprimimos el fluido cerca de él, aumentando la presión en esa región. Luego, esta región empuja a la región vecina del fluido y así sucesivamente, de modo que un pulso de onda viaja por el tubo. Cuando hablo por uso de sonido, le hago presión a las partículas del medio y esa presión viaja. Bien, y esa perturbación es la que tiene que ver con el sonido. Entonces, supongo ahora que movemos el pistón con movimiento armónico simple. Ahorita movimos las cuerdas con un movimiento armónico simple.
Cuando yo hago esto, no es armónico simple necesariamente, pero si yo lo hago armónico simple, puedo observar ciertas cosas, ¿no? Bien, este movimiento forma regiones en el fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores del equilibrio. Llamamos compresión a una región donde se ha aumentado la densidad y expansión en una región donde se ha reducido. En la figura 15.6 se muestran las regiones de compresión, las regiones oscuras, se muestran las compresiones con regiones oscuras y las expansiones con regiones claras. La longitud de onda, aquí es donde viene, observemos, aquí es donde se ilustra mejor. La longitud de onda es la distancia de una compresión a la siguiente o de una expansión a la siguiente. Vamos a pasar esto lo quiero y ahorita regresemos para el otro lado. Esta es la figura 15.6. Uso de un pistón que oscila para hacer una longitud de onda senoidal en el fluido. Bien, el pistón es el que vibra. ¿De qué forma? Aquí dice el movimiento hacia adelante y hacia atrás del émbolo. Acá el émbolo. Lo vamos a hacer que se mueva de forma que tenga un movimiento armónico simple. Disculpe, que me enredo, no importa. Entonces aquí la cuerda, antes la cuerda la hacíamos que se moviera en este extremo con un movimiento armónico simple. Ahora va a ser el émbolo se va a mover con un movimiento armónico simple. Eso se logra con una corneta, con una parlante. Unas zonas de alta densidad, ¿ve? Aquí hay más densidad y aquí hay menos densidad. Entonces esa longitud entre compresión y compresión o expansión y expansión es lo que se llama una longitud de onda. Entonces la longitud de onda es la distancia entre los puntos correspondientes de ciclos sucesivos. Bien, eso decía yo, si en un estadio la onda es muy larga porque comienza aquí y después es que vuelve a pasar, es que se vuelve a pasar se vuelve a parar por aquí, se vuelve a pasar por el mismo lugar. Pero si la gente se parara seguidamente, usted podría ver patrones de perturbación en el estadio y la distancia sería la longitud de onda. Veamos, ¿ven? Aquí se mueve, aquí estamos moviendo el péndulo armónicamente, ¿ven? Y esta misma información, ¿ven? Aquí se mueve armónicamente, ¿ven? Aquí tenemos que siempre la distancia va a ser una longitud de onda. Las partículas oscilan con amplitud A, ¿ven? Las partículas que están aquí, que están en este medio, se empiezan a mover. ¿Ok? ¿Con qué amplitud? Ellas nunca se salen de esta región sombreada, ¿la ven? La que más. Entonces su amplitud es esa sería la amplitud. Ellas oscilan en ese rango, pero no se trasladan, ¿verdad? Y la perturbación, mire cómo viaja. Esta longitud, aquí tenía esta longitud, longitud avanza, ve, mire, la longitud de onda, la distancia entre dos máximos o dos mínimos de la perturbación se conserva, ve, y comenzó aquí y se va moviendo a través del medio, ¿ok? Entonces, la longitud de onda avanza mire, la onda avanza una longitud de onda lambda en cada periodo. Periodo, en este caso que lo denominamos como con T, es una de las características de la onda. Entonces, el periodo es el tiempo en que avanza una longitud de onda. ¿Okay? Otra vez con el ejemplo del estadio. Usted viene la onda en este momento por aquí, ¿no? La perturbación. Yo me paro, no se para. Empieza a tomar el tiempo. Otra vez cuando vuelve a pasar por el mismo lugar, entonces toma ese tiempo, ese es el periodo, porque es el tiempo o cuántas veces ocurre ese fenómeno. O sea, es el tiempo en que le toma en pasar dos máximos, dos perturbaciones sucesivas por un mismo lugar. Bien, y la longitud en este caso sería la longitud del estadio, en el caso del ejemplo. ¿Qué tan largo mide la longitud de todo el estadio? Sería la longitud. Bien, entonces observemos acá este video. Eso se llama tubo de Kuhn. Tubo de Kuhn se llama ese experimento que se ilustra ahorita en esta figura, ¿no? Vamos a ver por qué no. Observen esto.
Ahí le voy a poner el audio para que lo... De acá vibran alrededor de un punto fijo y con una amplitud. Ese rango se llama amplitud. Mira, aquí se formaron, ¿ves? Si pudiéramos acercarla, lo veríamos. Vamos a ver si más adelante en otro video se observa. Bien. Entonces, eso se llama tubo de Kuhn. Lo paro. Vamos a la siguiente. Ajá, esto es lo que estamos haciendo, ¿ves? Lo que pasa es que lo está haciendo es la corneta. Eso es lo que está pasando. ¿Ve? Aquí creo que sí se puede observar, creo que lo acercan, donde observamos cómo se mueve el sonido. ¿Ve? Miren las esferitas de anime no se trasladan, ya no se van al final del tubo, se mueven alrededor de un punto fijo y es lo que llamamos amplitud. Miren esto es lo que yo quería. Observen que las partículas se mueven alrededor de un punto fijo, ellas no se trasladan. Miren que se mueven todas ordenadamente. Esa es la amplitud. La amplitud, ¿ok? Porque esta es una onda longitudinal, ¿no? Bien, me gusta ese video en relación al acercamiento. Bien, seguimos. Los pueden ver con detalle y preguntar en la siguiente clase. Este también es lo mismo. Este lo estamos haciendo con un resorte. Este lo está haciendo con un resorte. Vamos a ver dónde. Ve. Yo muevo esto porque el resorte es una onda longitudinal. Ve. En un extremo se está moviendo armónicamente un movimiento armónico, un extremo. Y observe cómo se desplazan esas pequeñas perturbaciones. Donde hay más presión, vamos a hablar así de presión, el resorte está más unido. Y donde hay menos, está más lejos. Entonces, la distancia entre dos, quiero que se vea aquí, la distancia entre dos regiones que están unidas, no, vamos a hacerlo en el siguiente. En este caso el medio es el resorte, ¿ok? Yo creo que tengo otro video, el del agua, del agua creo. Esto es una máquina para generar olas. ¿Ven? Es lo que está ilustrado al principio de la presentación, pero con un pistón gigantesco. Él genera olas. ¿Ve? ¿Ve cómo genera olas? Okay, pero las partículas hacen un círculo. Si pueden ver, fijarse en una de las basuritas de acá, en una de las basuritas, ella ya no se me ilustró. ¿Ve? Eso es como generan ondas, ¿no? O sea, sube y baja, ¿no? Hay una parte donde se hace más ilustrativo. Bueno, aquí no. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, todo aquí lo que estamos viendo es propiedades de las ondas, ¿no? Ahora vamos a alguna parte un poquito de hablar matemáticamente lo que ya estamos comprendiendo. Entonces, veamos. En el caso de una onda periódica, vamos a hablar solamente de las periódicas, no de cualquiera, porque las periódicas son las que son fáciles de describir matemáticamente. La forma de la cuerda en cualquier instante es un patrón repetitivo, ¿verdad? La longitud de un patrón de onda completo es la distancia entre una cresta y la siguiente, lo que les dije. La distancia entre dos crestas es lo que se llama longitud de onda, o entre dos valles, o cualquier punto al punto correspondiente en la siguiente repetición de la forma, ¿no?
Llamamos a esta distancia longitud de onda denotada con lambda. El patrón de onda viaja con rapidez constante y se llama v. Y avanza una longitud de onda en un lapso de un periodo de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo dura para pasar una cresta o un máximo? Y el siguiente máximo, ese tiempo se llama periodo. Y la distancia entre dos máximos es longitud. Es la longitud de onda. Si lo dividimos, pues nos da la velocidad. La longitud entre tiempo. Ahora, hay una definición. La frecuencia es 1 sobre el periodo. El periodo tiene unidades de tiempo, pero 1 sobre el periodo, 1 sobre el tiempo se llama 1 sobre segundos, y la unidad se llama hertz. Entonces la velocidad de una onda periódica es lambda por f. Si conocemos la frecuencia y la longitud de onda, podemos conocer la velocidad. ¿Okay? Esta es la que yo quería que vieran, para que ilustre muy bonito el tema de la longitud de onda. ¿Bien? Porque están haciendo ondas, ondas en el agua. La onda la puedo modificar en amplitud y en longitud. Van a colocar una esferita para que vea el movimiento que hace. En el agua, digamos, no se aprecia así, pero con la esferita, como en el ejemplo que se hizo del sonido. Miren el movimiento que hace. Por supuesto, esa esferita le colocaron algo por dentro para que tenga la misma densidad del agua y no se hunda o no flote. ¿Ven? Que la esferita sigue un círculo. Y la distancia entre dos crestas es lo que se llama longitud de onda. Aumentaron la longitud de onda, ¿ven? Aumentaron la longitud de onda. ¿Ven? O la aumentaron las millones. Miren cómo está. Eso lo mismo pasa en la cuerda. O pasa con el aire. Aumentaron la amplitud. La disminuyeron. ¿Ve? La amplitud bajó. ¿Ve? La amplitud puede ser la misma, pero la amplitud puede cambiar, pero la longitud puede ser diferente. ¿Okay? Lo que observan aquí, amplitud. Amplitud es la intensidad, está relacionado con la intensidad, ¿no? Pero esa es la amplitud de la onda. La intensidad tiene que ver con la amplitud del cuadrado. Bien, entonces ahí se vio el movimiento ondulatorio, pero en el agua, ¿no? Cómo generaba un círculo. Bien, con esto terminamos la parte de teoría de la sección 1 y 2, sus secciones 1, que son propiedades de las ondas mecánicas, o bien, ondas mecánicas, tipos de ondas mecánicas y ondas senoidales, estacionarias. Entonces para cerrar, vimos tipos de ondas, que existen ondas longitudinales y ondas transversales, que las ondas mecánicas necesitan un medio. Vimos que el sonido, que el movimiento, el sonido es una onda longitudinal. El movimiento de un resorte puede ser longitudinal o transversal. Bien, que no se propaga, las partículas no viajan en el medio, se mueven alrededor de puntos de equilibrio con una amplitud. Y la distancia entre dos amplitudes, entre dos valles o dos crestas, es lo que es la longitud de onda. Que el tiempo en que dura un valle o una cresta ir de un lado al otro, o el tiempo en que, pero si yo estoy en este punto y ahorita pasa una longitud, una cresta, y al cabo de un tiempo pasa otra cresta, ese tiempo es el periodo. Entonces ahorita estamos solamente dijimos en este momento que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, y que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, más nada. Pero sobre todo que el movimiento ondulatorio, y que vamos a hablar solamente de ondas senoidales, siempre y cuando sobre el medio se ejerza un movimiento armónico simple en uno de sus extremos. Con esto cerramos y vamos a hablar con los problemas en las siguientes secciones.